esta nueva sesión de Veridiálogos. ¿Cómo? Muy bien, Adriana, ¿por qué no nos diriges en oración? Sí, cómo no, Padre, muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones que nos das en cada momento, Señor. Gracias por la vida de Jorge, por la vida de mi esposo, por la vida de Abuel y de todos los que participan. Gracias, Señor. Y aquí estamos, Padre, compartiendo y aprendiendo, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre, de ti, y gracias porque tú nos quieres siempre preparar más y más y más. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Súper. ¿Tú qué tal por ahí? Nos quedamos platicando de un tema muy importante y ahí Jorge nos estaba exponiendo. Estamos hablando de pues, la influencia del el levantamiento de todas estas teorías políticas, sobre todo el marxismo, ¿no? Políticas, históricas, económicas, sociológicas. Y yo me gustaría platicar cómo del marxismo digamos, clásico de antaño, pasamos al marxismo cultural y qué implicaciones tiene para nuestra visión cristiana, ¿verdad? Porque pienso que, por ejemplo, pensadores como Gramsci, ¿verdad? Fueron los que, bueno, y antes de él están todos los de la Escuela de Frankfurt, ¿verdad? Este, pues se hicieron el salto, ¿no? Y terminamos con una, bueno, yo estuve leyendo un libro que se llamaba Una nueva religión tóxica, ¿verdad? Es la traducción del inglés. Y habla acerca de todo esto del levantamiento de esta ideología woke en Estados Unidos, del marxismo cultural y todo esto. Y eso tiene muchas implicaciones para nosotros, ¿verdad? Porque pues realmente con el colapso de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Se pensaba que pues que el marxismo y todas estas ideas iban a estar realmente acabadas, pero hubo un resurgimiento, sobre todo en la academia y en las universidades, ¿verdad? Y que eso permeó a toda la vida cultural pues, del mundo, ¿verdad? Es increíble. Este, claro que antes de hablar de la caída del muro de Berlín y todas esas cosas, pues estamos platicando de Carlos Marx, de su persona. Yo no sabía que tenía dos hijas y que las dos se suicidaron. Dos de sus hijas se suicidaron, entonces la vida personal de él fue un auténtico desastre, ¿verdad? Este, y ah, a su muerte, pues obviamente toda su herencia ideológica, pues permeó, ¿verdad? O digamos, fue el semillero de lo que terminó como la revolución en la Unión Soviética. Y la verdad es que todos los marxistas de alguna manera pensaban, ¿verdad?, que esas mismas revoluciones se iban a dar en muchos países del mundo, ¿verdad?, sobre todo en los países más pobres, o algunos pensaban, creo que hasta el mismo Marx pensaba que en los países más avanzados, ¿no? Eran Sí, inevitables. hay una cosa, sí, que estábamos hablando efectivamente del del modernismo, que yo les decía que no fue una escuela filosófica, sino una época, digamos, que pasa después de la Revolución Francesa y que pues dura todo el siglo XIX, ya estuvimos hablando de todo lo que pasó en el siglo XIX, cómo realmente era la consecuencia de la Ilustración y cómo se fue perdiendo, pero efectivamente se fue diluyendo, digamos, que la idea de Dios hasta que Nietzsche dice que hemos matado a Dios, ¿se acuerdan? Y esta Sí. semana estoy leyendo ahorita un libro que recomiendo mucho, de un autor cristiano que hemos hablado aquí, que es William Lane Craig, Sí, claro. y él tiene un libro que se llama Reasonable Faith. Sí, sí, Levantarse arriba de la fe o algo así. Reasonable Faith. Déjame ver, no sé cómo diga en español porque lo estoy leyendo en inglés, pero bueno, es un clásico
la apologética, y él dice que en realidad no existe el posmodernismo. Es razonable. Ok, sí, ya. Sí, no existe el posmodernismo, sino lo que, bueno, él dice que la cultura no es posmoderna, que no es cierto, que no es, o sea, que no es cierto que son posmodernos porque no entienden el posmodernismo, que no es, que en realidad son modernistas. Y él explica una cosa, y sí es cierto, a mí se me olvidó hablar de esto. Sucede que en el principios a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, estuvimos hablando, por ejemplo, de Bertrand Russell, de cómo él hace suma teológica y, perdón, la suma matemática, ¿cómo le llamas? Principio de matemática de Bertrand Russell, que publica creo que en 1900. Y él, como otros filósofos de la época, eran lo que llamamos positivistas. El positivismo, que sí es una escuela filosófica, nace con Augusto Comte, y no era con Augusto Comte, ¿cómo se llama este positivista? Espérame. No era Kant. No, ¿quién? ¿Cómo se viste? Era ¿cómo se llama este? Sí, es Augusto Comte del siglo XIX, estoy en lo correcto. Sí. Y Augusto Comte, tiene esta idea de que la ciencia va a resolver todos los problemas del mundo. Tenían esta idea a principios del siglo XIX, perdón, principios del siglo XX y finales del siglo XIX, que todo se va a solucionar por medio de la ciencia. O sea, veamos cómo se había descubierto la psicología, cómo había, pues, todos estos movimientos lógicos como el de Bertrand Russell, ¿no? Y cómo había nuevos descubrimientos en el ámbito de la economía y cómo habíamos hablado de la primera revolución industrial, cómo había producido un boom económico, pero también muchos problemas, ¿no? Pero al final era todo muy positivo, o sea, se pensaba que la ciencia iba a resolver todos los problemas del mundo y todo va a estar bien. Ese era el positivismo, ¿no? Y que es un cientificismo, es toda una religión científica. Cientismo. un cientismo, exactamente como hubo muchos cientistas después que se convirtieron en una religión. Primero surge la filosofía, luego se convierte en religión, ¿verdad? Que es lo que estamos viviendo y lo que dice William Lane Craig es que en realidad lo que vivimos es un neopositivismo donde se piensa que la lógica y la ciencia va a resolver todos los problemas del mundo. Ahora, Pero también en el de una siglo... manera ¿no? muy dogmática, ¿no? Como que, por ejemplo, ahora con esta gente de los woke y los progresistas, ya cualquier gente que se les oponga ya automáticamente está vetado, ¿no? Exacto, sí. Que es una consecuencia del racionalismo, nuevamente de la ilustración, ¿no? Pero ya está pasado, porque lo que pasó con el positivismo en el siglo XX fue que la Primera y la Segunda Guerra Mundial destruyeron esta visión del mundo. Porque después de la Primera Guerra Mundial prometió que, bueno, ya, o sea, como que iba a ser la última gran guerra y todo lo demás iba a ser paz. Y sin embargo, viene una catastrófico caída de los mercados y después en 1930, ¿no? Que es cuando está la Gran Depresión, que afecta a todo el mundo y afecta muy fuertemente a Estados Unidos, pero se acuerdan que también estaba en plena depresión después de la Primera Guerra Mundial, después del Tratado de Versalles, pues Alemania también está en la olla, ¿no? Y entonces, como reacción a esto, pues, en parte también, acuérdense que surge la revolución socialista marxista en Rusia y se acaba ahí el zarismo en Rusia, ¿no? Y viene la revolución y entonces la gente que pensaba se da cuenta que esa filosofía del positivismo y del racionalismo y del cienticismo y de que todo va a estar bien con la ciencia, pues no es cierto, ¿eh? Porque ¿cómo te explicas tú que la cultura más
avanzada de la época del mundo, que era la alemana, acaba en la barbarie de los nazis. Que eso siempre ha sido un misterio, ¿no? ¿Cómo es posible que la cultura más avanzada de la historia hasta ese momento devenga en un totalitarismo al estilo Hitler, ¿no? Que de pronto surja Hitler, ¿no? Y que la gente lo tome y se vaya con la finta de Hitler, ¿no? Que esa, con nada más un racismo que es simplemente la expresión natural del evolucionismo de Darwin. Porque si tú tomas en serio la doctrina de Darwin y la filosofía de Darwin, el darwinismo, acaba siendo un darwinismo social donde el fuerte se come al más débil y donde la raza superior domina la raza inferior, ¿no? Es la lógica natural de esa filosofía. Y culmina efectivamente en la Guerra Mundial. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hay es un desencanto con la ciencia, con el progreso, con esta idea del positivismo filosófico, ¿no? Entonces, lo que realmente debemos de pensar es que esta gente que se dice científica y cientifiquista, pues están todavía viviendo en un positivismo del siglo XIX, que no corresponde con la realidad porque tenemos la Segunda Guerra Mundial y tenemos la evidencia histórica de que eso no funciona. Es como si ahorita tú te quieres hacer marxista después del fracaso de la Unión Soviética, del bloque soviético, de China, no puede ser, ¿verdad? Pero está lleno de eso, ¿verdad? Está lleno de quieren hacerse. Pero es porque, o sea, esto es lo que realmente debemos de entender, o sea, no es que sean sofisticados posmodernos, sino que en realidad son subdesarrollados positivistas. Gente que no se ha dado cuenta, no se ha enterado que no puedes confiar en la ciencia, que ese modelo de que todo lo va a resolver la ciencia no es sino una fantasía que ya se demostró. Si algo demuestra el siglo XX es que esos modelos no funcionan. Ni el marxismo, ni el socialismo, ni el nacionalsocialismo, ni el positivismo cientificista de que el mundo se va a resolver por medio de la ciencia. Si algo nos queda claro después del siglo XX es eso. Entonces realmente son subdesarrollados, como yo lo veo, yo eso sí estoy yo, filosóficamente hablando, porque están todavía teniendo una filosofía positivista cuando ya se demostró, o sea, cuando no hay manera de sostener el positivismo. Entonces, lo que vamos a tener ya y ahora sí, si quieres, ya podemos pasar ahora sí a hablar al posmodernismo, porque el modernismo, según William Lane Craig, es eso, deviene en positivismo en el siglo XIX. Y el posmodernismo empieza cuando ya hay esa desilusión del cienticismo, de la racionalidad, del positivismo, del marxismo incluso, ¿eh? Cuando hay ese desencanto que se manifiesta plenamente ya en el siglo XX, en el año 68, donde hay también una cosa que yo me puse a pensar en esto y es lo siguiente, que a los marxistas se les acaba con la segunda revolución industrial, de la que hablamos también, que empieza en 1870 y termina en 1970, donde hay un boom económico tremendo, sobre todo en los países desarrollados, ¿verdad? Donde todo el mundo empieza a vivir muy bien. Y la gente que trabaja, los trabajadores de fábrica, los que están sindicalizados y los que no, por ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, son gente de clase media que jamás han vivido también en su historia, ¿no? En Estados Unidos, en 1970, una persona que tenía la preparatoria, un high school, podía tener 2 carros, casa propia y vivir clase media, ¿verdad? Entonces se les acaba a los marxistas la idea, el petate del muerto de la opresión proletaria. Porque ¿cuál opresión proletaria? Los proletarios son los que viven, o sea, viven bien. Al contrario, queremos más proletarios. ¿Por qué? Porque los proletarios eran clase media que vivían bien, ¿no? Mientras tengas trabajo,
tenías el sueño americano y vivías bien en Francia y vivías bien. Entonces se les sacaba ese argumento para poder generar la revolución, sobre todo en los países desarrollados. Y después de la segunda revolución industrial, lo que pasa es que los países subdesarrollados o los países en vías de desarrollo como México, los países latinoamericanos, iban también muy bien, pero cuando se acaba el desarrollo en los países desarrollados, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Revolución Industrial, se frena la economía del mundo a partir de 1970 y entonces hay una caída también económica en todo el mundo y entonces impide que los países como México y como Brasil se acaben de desarrollar y entonces la clase media se acaba, digamos que acaba también se queda a la mitad pues del desarrollo. No alcanzan a desarrollarse. Es ahorita cuando empieza México a desarrollarse otra vez, ¿no? Con la globalización y los países empiezan a entrar en un momento de desarrollo industrial donde se acaba también esta onda de el proletario como sujeto de la revolución marxista y entonces lo que hacen los marxistas es que empiezan a buscar a otra víctima para poder Subsistir. apalancarse en las otras víctimas que son las minorías. Y entonces empiezan a buscar, bueno, ¿a quién vamos a defender y por quién vamos a hacer la revolución? Ahí entra el marxismo cultural, ¿no? Y viene este señor Gramsci, ¿verdad? Que es muy importante, yo digo, porque él empieza a decir, ya no solo los medios de producción son los que debemos de apropiarnos, los medios de producción materiales, ¿verdad? Como las fábricas, los campos, los instrumentos de labranza, etcétera. Sino ahora los medios culturales, ¿verdad? Porque él decía, la cultura también está al servicio de la burguesía y para hacer la revolución tenemos que apoderarnos de ella y ponernos al servicio del pueblo, ¿verdad? Los, los medios de producción cultural, ¿verdad? Y entonces a partir de eso, ¿verdad? Se da una invasión de todas esas ideologías y con él y otros escritores, ¿verdad? Y los marxistas empiezan a ver a las universidades como su siguiente campo de batalla, ¿verdad? Y de hecho sí lo han logrado, ¿no? Claro que es de lo que está lleno, ¿no? Lleno. Lleno. Claro, sí, pero no salen de las universidades. O sea, el problema está en, ¿qué tal yo? El problema es eso, o sea, se convierte en un marxismo de buró que ya no tiene un sustento general ¿cómo te diría? Ni una posibilidad real de consolidarse porque ya no existe la realidad, digamos, del proletariado tradicional sojuzgado por el capitalismo, ¿no? Porque, se convierte nada más en una idea romántica y entonces empiezan a buscar efectivamente a las minorías como grupos que todavía tienen necesidad de una revolución, no de un cambio, de un no. No, y Y aquí entonces ahora, claro, ahorita lo cultura, que tenemos es eso, ¿no? O sea, hay sí, pobrecitos homosexuales, pobrecitos minorías, ¿no? sí, Y porque se no es dio, sino, como tú decías, un marxismo cultural que efectivamente Gramsci publica en 1930 y efectivamente ellos todavía estaban pues todavía Italia estaba subdesarrollado, no sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que con la ayuda de Estados Unidos que se desarrolla verdaderamente Italia, ¿no? Ajá, pero efectivamente todos Latinoamérica lee a Gramsci y luego efectivamente las universidades en Estados Unidos pues leen a Gramsci y efectivamente el marxismo, las universidades se convierten en estos, pero lo único que tienen estos pocos de marxismo, pero lo único que tienen es las minorías, y entonces por eso tienes la revolución woke que estamos viviendo, ¿no? sí, porque aquí lo que dice este escritor
es que un teólogo francés llamado Paul Ricoeur, ¿verdad? Tiene un término hablando de esto que le llama la hermenéutica de la sospecha, ¿verdad? Y se refiere a toda esta ola de ideas que vinieron con Gramsci, que significa que nada es lo que parece, que tiene que ver un poco con lo que tú decías de la de constructivismo, ¿no? Entonces, todas estas instituciones culturales y religiosas son sospechosas de propagar o perpetuar un régimen opresivo, ¿me entiendes? Entonces, sí, opresivo, entonces hay que echarlas abajo. Entonces ya todo eso se vuelve sospechoso para ellos. Es donde nacen términos como esa que manejan mucho los feministas, el patriarcado. El patriarcado, ¿verdad? El, todas esas estructuras, ¿verdad? Y que inclusive las iglesias abrazan esos términos, ¿verdad? Hoy en día, sobre todo en los Estados Unidos de Europa. Y entonces se lanzan ellos, en una lucha, según ellos, para desenmascarar estas herramientas que le niegan la justicia a diversas minorías, ¿entiendes? Entonces viene el victimismo que está muy de moda, ¿eh? Tú me hiciste violencia de género, tú me hiciste violencia mediática, tú me violentaste mis derechos. Empezar a modernizar todos esos términos y a usarlos como lo... No, es que es el victimismo, o sea, si tú quieres, hoy en día, si tú quieres exposición, sobre todo en las redes sociales, en los medios, tú tienes que ser víctima de algo, ¿verdad? Nomás no es a decir que eres cristiano, porque entonces ya no puedes ser víctima, tú eres opresor. No, y viene precisamente del marxismo donde hay la idea de que hay un opresor y un oprimido, ¿no? La lucha de clases, pero como la lucha de clases se acaba, pues tiene que buscar otra lucha de clases y entonces empiezan, como dices, ¿cómo se llama? ¿Por qué? Paul Ricoeur, ahí lo pongo. No lo conozco, está Paul Ricoeur, ok. Paul Ricoeur, Hermeneutics of Suspicion. Sí, ándale. Ese- Perdón, hermano, adelante. Sí, entonces ahí el problema es de que el individuo ya no es un individuo que está frente a un Dios que es una autoridad moral, sino que tú ya llegas a tu individualidad se disuelve dependiendo del grupo social al que pertenezcas, ¿verdad? Si tú eres una minoría y te identificas con alguno de los rasgos de los agraviados, entonces tú eres un oprimido, ¿verdad? Si eres privilegiado y no abrazas una causa de la minoría, eres un opresor, ¿sí? Y ahí el concepto de una moral personal o una moral única se disuelve, ¿sí? Ahí nomás importa con qué grupo te identificas y qué causa tienes. ¿De qué lado estás? Ya que si eres un asesino, un violador, un deloquier, ya no importa. Lo importante es que tú saliste apoyando a la causa X, ¿sí? Ahora la realidad del posmodernismo empieza siendo como una herramienta que así fue como un método, digamos, un método de analizar el textos y un método de analizar la realidad, diciendo que la realidad es textual, dice George Derrida, ¿no? Y empieza siendo un método para analizar la realidad, y como lo hace en la deconstrucción, cómo funciona es que todo es un texto, todo lo puedes identificar con un texto, todo es una narrativa. Vivimos en diferentes narrativas y todo se puede hacer un texto. Entonces, para analizar un texto que es precisamente un método, digamos, literario, que es como originalmente lo acuña Derrida y como después lo va a utilizar Foucault, es que la realidad es textual, todo se puede equivaler a un texto. Entonces todos estamos frente a una lucha de narrativas, y entonces lo que tenemos que identificar cuál es el centro de las narrativas. Y entonces el método deconstructivo lo que propone es que, bueno, tú analizas un texto y ves cuál es la línea central, la narrativa central del texto,
y entonces tú lo subviertes y entonces tú lo que haces es que buscas lo periférico, lo que no es central dentro de una narrativa, dentro de una historia, ya eso lo vuelve central. Entonces lo que haces es que lo que es antes central ahora se convierte en periférico, lo que es periférico ahora es central y eso lo que te permite ver es otra perspectiva de las cosas, ¿no? Y entonces adquieres una perspectiva más profunda de las cosas porque es una manera nuevamente de encontrar la tesis y la síntesis para sacar la tesis y la antítesis para sacar la síntesis, porque entonces dejas de ser prisionero de tu visión del mundo, porque usando este método te permite ver lo que no ves, ¿no? Lo que ve el otro. Entonces el otro se convierte en algo muy importante, ya no eres tú, sino es la visión del otro, y el otro se convierte también en lo importante, pues, ¿no? El otro se convierte en lo importante, lo que es ajeno, ¿no? Y entonces todo esto es un método interesante, funciona dentro del análisis literario, y luego literatos como el caso de Foucault, hacen de esto, lo hacen bueno, lo aplican en sus libros, ¿no? Foucault lo aplica en sus libros, Foucault y otros, Deleuze y otros, y generan interesantes obras, por ejemplo, Michel Foucault, tiene buenos libros, por ejemplo, el famoso libro de, déjame ver si aquí tengo la lista de sus libros. Locura y civilización, pero tiene otro que es que habla sobre las prisiones, se llama Vigilar y Castigar, creo que se llama, y Lo del panóptico, ¿no? el panóptico, el famoso panóptico, ¿no? Y entonces Sí, es una utilización ojo, del método que luego se convierte cuánto. con estos en una filosofía, ¿no? Deja de ser método para convertirse en una filosofía, en una visión del mundo. Entonces todo tiene que ser desconstruido, todo tiene que ser, todo tiene que todo tienes que aplicar el método, y luego esta filosofía se convierte en religión. Entonces como que es la natural progresión de las ideas. Primero tienes el método que es funcional, que es filosófico, luego tienes la filosofía, que es un grado, digamos, más generalizado, más ampliado, el método aplicado a una generalidad, y luego se convierte en religión en el mundo, ¿no? Y es lo que estamos experimentando. Sí, y luego están también esta parte de lo que le llaman las teorías críticas, ¿no? Las teorías críticas ellos aplican, por ejemplo, la historia, eso es muy común en Estados Unidos y también aquí ya va a empezar ese rollo, acá en México, de que ellos buscan elementos opresores en la historia, ¿verdad? Entonces ya en lugar de contarte los hechos como fueron, te dicen, no, 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 es que los peregrinos no eran buenas personas, eran opresores que venían a saquear a los indígenas, ¿verdad? Y traían una religión, su religión era un instrumento de opresión, ¿no entiendes? Es ahora como les enseñan historia a los niños en las escuelas, ¿verdad? Claro, porque ¿qué es la historia? La historia es un texto, es una narrativa, es una historia, ¿verdad? Y entonces te empiezan a decir, bueno, ¿quién contó la historia? Ah, bueno, la historia lo contaron los que ganaron las guerras, que es cierto, ¿no? Lo ganan los vencedores. Entonces, lo que vamos a tener en la historia tradicional, pues es la historia de los vencedores y la perspectiva de los vencedores. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar el método constructivo para ver la otra historia, la historia de los oprimidos, la historia de los que no figuran, la historia de la gente común, ¿no? Entonces, nuevamente, es un método literario, es un método que vale la pena, que crea grandes obras, ¿verdad? Pero no es más que un método, estás simplemente utilizando el método constructivo a la historia para verlo el otro, para ver lo que no veías antes, para tener una perspectiva más
grande la realidad, lo cual es bueno. El problema es cuando ya se convierte en un deber ser, que es una filosofía, ya así que tienes que comportar, así tienes que ser, y solo No, no, la única y se filosofía es maneja con esta, un sesgo ideológico, ¿no? y Pues sí, luego ya después se convierte en una religión con sus dogmas, ¿no? Y la cosa está en que a lo primero que lo aplica, pues es efectivamente a la religión cristiana, porque es la central en la cultura. sí, porque Vivimos en una cultura judeocristiana, y entonces lo primero que estos hacen para revertir las cosas, de hacerse más famosos, pues es aplicarlo al judeocristianismo, y tratan de deconstruir efectivamente el judeocristianismo, decir, no, no, no es que la historia judeocristiana está basada en lo que tú decías, en una historia de poder. Es ahí donde viene la idea también del poder y de la opresión marxista, ¿no? Y entonces mezclan estas dos ideas. sí, y luego algo que es también muy importante es que Gramsci y todos sus seguidores, ¿verdad? Que hay muchos ahí, pero una idea central para ellos es que la idea de que hay una verdad única o de que hay verdades únicas o narrativas únicas es una construcción eurocentrista y es una construcción que tiene que ser desechada y combatida. O sea, no puede haber verdades únicas. O sea, cada pueblo, cada grupo, a su manera, en su contexto histórico, va a ir haciendo su verdad, ¿verdad? Y esa verdad también tiene que ser respetada y considerada al lado de otras verdades, lo cual pues, lógicamente es algo estúpido, ¿no? O sea, pues, cuando tú cruzas una calle, tú miras a la izquierda, a la derecha, y si tú pones en pie y va pasando un camión, pues la verdad es que el camión te va a atropellar, ¿verdad? No hay una verdad alternativa ahí, ¿verdad? Es un hecho de la física, ¿no? Y vas a terminar muerto o en el hospital, ¿verdad? Si tú consideras otra verdad que tú puedes salir volando o fundirte con el camión, eso es imposible, ¿no? Entonces sí hay verdades únicas, ¿sí? Es más fácil entenderlo en las ciencias físicas que en las ciencias sociales, ¿verdad? Pero esto es a donde fue evolucionando ese pensamiento, y obviamente pues eso va en contra, como dice Jorge, contra el fundamento judio-cristiano, ¿verdad? De la sociedad, porque nosotros creemos en un Dios moral, ¿verdad? En un Dios único, ¿verdad? Que habla verdad siempre, ¿verdad? Verdades inamovibles, ¿sí? Bueno, es que recordemos que como es un método y le aplicaron al método todo, se enamoraron del método, aunque el método en sí tenía sus problemas. El método Claro, de la deconstrucción no puede ser una filosofía simplemente porque la deconstrucción se deconstruye a sí misma. Es decir, cuando tú dices, todo es subjetivo, lo que estás diciendo es una tontería, porque entonces lo que tú estás diciendo también es subjetivo. Y si yo te aplico el método a ti mismo, también puedo deconstruir la deconstrucción. Deconstruye la deconstrucción, ¿no? Es decir, sí. entonces lo que tú dices también es subjetivo, y entonces lo que tú me dices tampoco es verdad, y entonces ¿por qué te voy a escuchar a ti en lugar de a otro? ¿Qué es lo que yo hago con los filósofos de la construcción cuando venía Palotini, Michele Palotini, ¿no? Ah, en el Vino, programa que dices que también está tu canal ahí. sí, a Michele Palotini, que era amigo de Ferrogay, venía a darnos clases cuando él vivía, el maestro Ferrogay venía y le invitaba a la UACJ a darnos clases. Y pues él era totalmente posmoderno, estaba totalmente inmerso en eso, ¿no? Entonces yo lo que hacía es que le aplicaba el método de la deconstrucción a él. Y le decía, no, lo que pasa es que usted viene aquí desde su, desde su posición de filósofo de Italia, de la Universidad de Padova, de Padua, y nos viene aquí a tratar de imponer su discurso, ¿verdad? También, porque usted tiene una visión eurocéntrica, y entonces yo se la volteaba, ¿no? Porque de eso se trata el método de la deconstrucción, de poder ganar argumentos utilizando un método que es una herramienta, ¿verdad? Para deconstruir el discurso que tienes enfrente. Y puedes construir la deconstrucción y puedes desbaratar los mismos argumentos utilizando los mismos métodos que ellos utilizan. Porque no es sino un simple método, y es gente que
utilizando el método se hizo un poquito más efectiva en el arte del discurso, de la discusión, y entonces ganando las discusiones utilizando este método, pues ya pensaron que habían encontrado la panacea y que habían encontrado la verdad la última verdad y es como se vuelve en ¿cómo se llama? En religión. Ahora lo que estamos viendo no es sino ya la vulgarización, ni siquiera la religión, la vulgarización barata de esta idea, ¿verdad? De esta filosofía subjetivista, de gente que simplemente o sea, no es que sean posmodernos. Así están estos, ¿no? Pues estos no son de la deconstrucción, no son posmodernos, simplemente están confundidos, man. No saben dónde está el norte, dónde está el sur, no han leído la Biblia, o sea, no pueden argumentar nada decente y entonces utilizan estas herramientitas que aprendieron ahí en el taller de costura y No, y de evidentemente, carpintería y ya nos tratan acá de asombrar con el posmodernismo, pues no, o sea, posmoderno de Foucault, Derrida, ellos son posmodernos, estos son simplemente gente confundida, man. claro, Sí, y el punto es de que yo obviamente no entiendo ni siquiera superficialmente ese método de la deconstrucción, por lo que dice me puedo imaginar de qué se trata. Podemos decir así muy superficialmente, podemos afirmar que es un método de manipulación argumental, entonces tú puedes ganar te da mucho poder porque te da la sensación de que puedes ganar cualquier discusión, ¿verdad? Sin conocer mucho de lo que estás discutiendo, ¿verdad? Pero te puede llevar a hacer proposiciones erróneas o irracionales, ¿no? claro. Entonces, una cosa es que tú puedas ganar una discusión, ¿verdad? Y otra cosa es que lo que tú propongas se alinee con la realidad, ¿verdad? O sea, algo racional, ¿no? Eso es otra cosa, ¿verdad? ¿Qué es realmente, exactamente, perfectamente bien dicho, qué es realmente lo que le pasa a los cientificistas, ¿no? Los que dicen, no sé si ustedes se acuerdan de la película de Nacho Libre, Ah, sí, cómo no. que él tiene un compadre que es el espectro, ¿se acuerdan? Sí, ¿Cuál? ¿Qué película? ¿Cuál? Nacho Libre, Nacho Libre. Nacho Libre. sí, es una Sí. película de un gringo sobre lucha libre. Muy buena está. ¿No has visto Nacho Libre, madre? Es un clásico. No, mi vida. Nacho de Ignacio. De Ignacio, sí, y libre. Nacho Libre. Sí, Ah, pues la Es un voy a clásico. buscar. Vela a ver hoy. Hoy. Ok, ¿en dónde Es está? importante que la veas hoy. Nacho Libre, ¿no? ¿En dónde la encuentro? En Netflix es un clásico. Tiene muchos años y es ¿En Netflix? Sí. Sí, es muy. ¿Con quién es tú? ¿Con Damián Alcázar o con quién? no, con este Black, ¿cómo se llama este gordito? Jack Black. ¿Cuál? Jack Black. Jack Black, sí. Jack Sí, Black, sí. sí, muy bueno. Aquí se los voy a poner. Aquí se los voy a poner. Aquí déjenme. Y es gringo, ¿eh? Déjenme. Es una película con un tema muy mexicano. Muy mexicano, sí. Es muy simpática, o sea, es un clásico. Mis hijos y yo la vemos por lo menos una vez al año porque les encantan mis hijos. Les encantan mis hijos. Es así como. Entonces aquí está Nacho Libre, ¿no? Es maravillosa el Nacho Libre. El Nacho Libre, este es el Nacho Libre, ¿no? Qué bueno. Fuimos al cine a verlo, ¿no? Sí. Sí, es buenísima, ¿no? Y entonces él tiene a su amigo, que es que Sí, es su compadre, ¿no? Pequeño, sí. Sí. Que es el amigo, y él dice, no, es que yo no creo en Dios, yo solo creo en la ciencia. ¿No? ¿Se acuerdan? Entonces, es lo que te digo, gente que no entiende el método científico, gente que no ha tenido ninguna clase de entrenamiento filosófico en filosofía de la ciencia y se ahorra diciendo que ellos nada más creen en la ciencia, ¿no? Pues no sabes lo que dices, ingrato, no tienes idea de lo que dices. O sea, ¿por qué? Porque Evidentemente no tienen identidad. ¿Por qué? No, pero deja tu identidad, o sea, no conocen el método científico, no saben los límites del método científico. Exacto. Empezando por el límite que ya vimos en la historia, como decíamos esto, el cientificismo murió en la Primera Guerra Mundial, se quedó allí en las trincheras.
porque te das cuenta que es a donde lleva, a la guerra, ¿verdad? Y filosóficamente, pues ya nadie es cientificista porque pues se dieron cuenta que no era la solución del mundo. ¿Por qué? Porque la ciencia no es sino un método, nuevamente. ¿Qué es? La ciencia es el método científico, es la consecuencia del método científico. Y tú no puedes aplicar el método científico a todas las áreas de la vida, ¿verdad? Claro, El método Ahí está. científico es un método que en primer lugar hay que entender que hay ciencias y ciencias. Están las ciencias prácticas y están las ciencias sociales, ¿verdad? Las ciencias del hombre. Y hay un espectro desde la matemática, la física, la biología, ¿no? Que está en medio, y luego empieza ya la psicología, la sociología, la antropología, y ya se pierde el asunto, ¿no? Y acaba siendo chapuzas. Sí. Acaba siendo brujería, y la brujería que está hasta acá. Oye, en lugar de reconocer, ¿no? O sea, Claro, es reconocer realmente que, pues, hay un libro que a mí me fascina que se llama Aproximaciones al Origen, que fue editado por ahí, Aproximaciones al Origen, que es de Salvador Paniker, que recomiendo mucho. Es un libro muy, muy divertido, es así de grueso. Para que tú lo leas y me lo expliques. Muy importante porque habla de todas estas cosas, es como una especie de Salvador Paniker, aquí lo voy a poner, no sé si yo todavía tengo el libro, lo perdí, no lo he visto hace años que no veo el libro, fíjate. Aquí lo tengo, lo debería volver a conseguir, aquí lo voy a poner. Muy importante el libro. Lo que dice, fíjate, fue editado en 1982, es ya un libro viejo, ¿no? 1982. 1982, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué significa crisis? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿En qué consiste la enfermedad llamada hombre? Todo esto, ¿no? Hace muchas preguntas, pero básicamente lo que él empieza, habla de la conciencia moral, habla de la conciencia ecológica, habla de todos estos temas, y básicamente lo que él dice es que tenemos un problema con nuestra aproximación crítica a la realidad. Porque dice, ¿qué es la aproximación crítica a la realidad? Pues es el tratar de utilizar tu conciencia crítica racional para aproximarte a la realidad, y lo que vas a encontrar es una ambivalencia. Vas a encontrar que entre más quieres utilizar la racionalidad para entender el mundo, menos lo vas a entender. Más se te va a escapar. Es un proceso ambivalente en el cual la razón no es suficiente para entender la realidad, porque el problema que tenemos con nuestra razón es que divide las cosas y fracciona las cosas de tal manera que tú te vas enfocando y te vas especializando en un área del conocimiento, y luego pierdes visión de lo general, que es el problema de la ecología, ¿no? Te enfocas en una solución particular, pierdes el problema de lo general y entonces provocas una crisis ecológica. Entonces dice, el problema de la cultura actual es que nuevamente queremos utilizar el racionalismo cuando ya sabemos que la racionalidad por sí misma no es suficiente. Claro que no. Entonces, es importante este libro porque como que estamos hablando hace 40 años, yo lo leí en el 92. Pero es importante porque te ubica en el problema realmente de este racionalismo y de este cientificismo que esta gente, pues, como espectro, ¿verdad?, quiere aplicar a los problemas de la realidad actual. Pues no, primero lávate la boca con jabón y luego me vienes a mí a hablar de la ciencia. Pues la ciencia es muy limitada, la ciencia solamente está limitada en un aspecto muy particular de la realidad, y realmente nos hemos dado cuenta que no es suficiente para entender la realidad en ningún sentido, ¿no? No, y los verdaderos científicos, claro, el producto de la ciencia son los descubrimientos. Y los verdaderos científicos, los que son honestos, ¿verdad? Consigo mismos y con los demás, reconocen las limitaciones de la ciencia, aunque no reconozcan a Dios, ¿verdad? La reconocen, ¿verdad? Y dicen, espérate, eso que estás hablando ya se está saliendo, ¿verdad? De lo que nosotros podemos discutir.
de lo que podemos demostrar, porque si nos vamos, un científico, un filósofo por ahí, ya no me acuerdo, creo que fue Karl Popper, que habló acerca de clasificó las teorías que puede haber en las áreas del conocimiento humano y cómo pueden ser demostradas. Obviamente la prueba absoluta nada más le corresponde al área de las matemáticas y a cierta parte de las matemáticas, ¿verdad? O sea, un teorema lo puedes demostrar de manera absoluta, pues, no caben dudas, ¿verdad? Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿verdad? No hay ninguna duda, está demostrado de manera absoluta. Pero hay otras cosas mucho más complejas que no las puedes demostrar ni con matemáticas. Hay cosas que tú puedes teorizar, puedes ponerlas en un laboratorio. Dependiendo qué elementos tengas, eso le da fuerza a tu teoría, en la ciencia, ¿verdad? Hablando de ciencia. ¿Sí? Ahora tenemos un problema muy grave, miren. La física matemática ha estado estancada por casi 50 años. ¿Por qué? Porque han estado trabajando en esto de las supercuerdas desde hace 50 años. En la teoría de cuerdas, sí. Y no ha avanzado para nada, 50 años. Gastando dinero de las universidades y no hay más que la teoría de las supercuerdas, ¿no? Y resulta que no hemos producido nada de nueva tecnología porque estos físicos están atorados con la teoría de las supercuerdas por 50 años. Entonces, estaba yo viendo ayer. Teoría, ¿no? ¿Cómo? Está medio mafufa esa teoría, ¿no? Esta teoría de las supercuerdas dice que todas las partículas son una cuerda que vibran, son vibraciones, y entonces todas las partículas son vibraciones, son cuerdas que vibran hasta el infinito, y todo es vibración de las supercuerdas. Y bueno, está muy bajo, sí. Pero lo importante, aquí lo que hay que entender es que no ha producido nada en 50 años, nada. Entonces estaba yo viendo ayer un programa con Joe Rogan, en el cual hay el último programa que hizo con no sé si ustedes te escuchan a Joe Rogan. De repente muy lejos, pero casi no lo oigo. Déjame ver aquí los episodios. Es más bien Y acaba de, bueno, hace poquito, la semana pasada, creo en julio 1. Yo sigo siendo mexicano todavía. Déjame compartirles esta. Bueno, esto no es, Joe Rogan, ¿no? Este es Joe Rogan. En su capítulo 2171, tuvo una entrevista entre Eric Weinstein y Terence Howard. Terence Howard es un artista, es un actor, creo, y Eric Weinstein es un matemático que critica mucho la física contemporánea. Y entonces Terence Howard es interesante porque ha creado estas figuras geométricas. Tiene como 50 patentes de figuras geométricas que prueban ciertos problemas que la matemática contemporánea no ha podido resolver, como el problema del número 2. Según Terence Howard, hay un problema en la matemática que él identificó, y es que es con la raíz del 2 y la multiplicación por el 2, porque tú le sacas la raíz cuadrada al 2 y luego le sacas el cuadrado a la raíz cuadrada y no te sale 2, te sale 1.6 punto y tantos. Porque dice que toda nuestra matemática está basada en un asunto de un problema. Es un poquito esotérico, no me voy a meter en eso ahorita, pero básicamente dice que en las matemáticas mismas tienen un problema y que 1 por 1 debería de ser 2. Él insiste que 1 por 1 debería de ser 2. Y bueno, es todo un show, ¿no? Sí. Y está interesante la discusión porque Eric Weinstein, que es un doctor en matemáticas, le crea y le dice: el problema que tú tienes es que eres artista y que no puedes dialogar con los científicos y los matemáticos contemporáneos, y ese es tu problema. Tienes que dejar de querer enseñarles a los matemáticos, tienes que tener humildad de decir: mira, he encontrado esto y por favor ayúdame. Porque para Terence Howard le cuesta mucho trabajo esto, no puede decir, ¿sabes qué? Perdón, mire, yo encontré esto y no tengo el lenguaje matemático para poder interactuar con los físicos matemáticos, pero ayúdame, ¿no? Entonces, como no lo ha podido hacer, toda la comunidad matemática y toda la comunidad física pues está en contra de él y no lo toman
no, lo toman como un tonto, ¿no? Entonces, Eric Weinstein, que ve el problema de la física contemporánea que está atorada por 50 años, que ve el problema de cómo ahorita las universidades están capturadas por el wokismo, que ve el problema de que el dinero de todo el dinero que se emplea en ciencia la tienen acaparada estos de las supercuerdas y de la teoría de las supercuerdas, le dio juego a y entonces está dialogando con él y está tratando de enseñar el lenguaje que debe utilizar para mostrar su problema, ¿no? Porque él tiene una teoría, lo que no han podido encontrar es la teoría del campo unificado que trataba de encontrar también Einstein, que es cómo hago coincidir la teoría de la relatividad que tiene que ver con las superdistancias de las estrellas y la teoría de la cuanta, que tiene que ver con la teoría cuántica y la teoría de las partículas. Sí, la naturaleza no han hecho, ¿no? Que es una partícula y una onda, ¿no? Entonces no han podido encontrar la teoría que unifique las dos, lo super grande y lo super pequeño. No lo han podido encontrar un modelo de realidad matemática. Es de los santos reales de la ciencia, ¿no? Esa búsqueda. Y tienen 5. Entonces, aún la ciencia tiene problemas. Y estos nos vienen a decir que la ciencia ya probó la inexistencia de Dios. Pues mira, lávate la boca con jabón, ve, edúcate en qué es la ciencia, los límites de la ciencia, y entonces si vienes a dialogar conmigo al respecto de la ciencia, porque en realidad no es cierto, como hemos visto, al contrario, como decía el filósofo de Oxford, cristiano, ¿cómo se llama? El de... John, me encanta Lennox. John Lennox. No, el de Return of God's Hypothesis, no sé si han leído este libro, Stephen Meyer. Ah, sí, de Stephen Meyer. ¿No? Este es un libro que sacó en 1921 y que es un libro también clásico, súper importante, y que debemos de estudiar a fondo porque sí es interesante, ¿no? Sí, yo lo tengo en audiolibro. Ya van como 2 veces que lo oigo y lo sigo oyendo. Es buenísimo, ¿no? Que habla precisamente, bueno, pues es que tenemos un grave problema con la pseudociencia y con Darwin y con todo lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Y tenemos un grave problema con mucha gente que de chiquitos, no sé, fueron maltratados, algún sacerdote les sacó la lengua, no sé, ¿verdad? O cosas peores, digo, los sacerditos también. No podemos defender a los sacerditos, yo estoy de acuerdo, ¿no? Sí, o sea, están traumados contra el Señor y agarran estas teorías a medias y las repiten y piensan que uno se va a impresionar con eso, ¿verdad? Bueno, pues como tú dices, hagan su tarea, piensen un poquito más, lean un poquito más. Y lávense la boca. Sí, y luego vengan con algo mejor, ¿verdad? Sí, pero no puedes venir, para concluir, pues no puedes venir con un post o con un neocientificismo, con un neopositivismo. Sí, eso que tú dijiste. Un neopositivismo no te lo voy a aguantar, porque pues ya pasó hace 100 años, más de 100 años, ya se demostró que por ahí no es. Un poco desfasado, ¿no? Estás un poco, tienes 100 años, 100 años, 20 años, no, 120 años y 2 horas de retraso. Entonces, pues no puede ser, ¿verdad? Y ahorita ya realmente, pues, o sea, después del Big Bang, de haberse generado la teoría del Big Bang y estarse comprobándose una y otra vez, pues realmente los ateos tienen un grave problema porque el mundo, el universo empezó hace 13 billones de años, de acuerdo con la teoría del Big Bang, y esto implica que toda su cosmología de que estamos aquí por azar se cae. No existe el tiempo necesario para que todo se forme por azar. No, es matemáticamente casi imposible, pues, y digo casi porque no puede ser demostrado, pero los que saben de matemáticas entienden mucho mejor lo que yo estoy diciendo. O sea, claro, es matemáticamente imposible que el universo se haya combinado de la nada. O sea, tiene que haber una causa, y esa causa, como ya lo sabemos, de ahí lo expone muy bien Stephen Meyer, necesita ser capaz de diseñar y hay información, ¿verdad? Que nos da una pista hacia ese diseñador, ¿verdad? Y así es. sí,
aunque no les guste a los woke, está escrito en nuestro ADN que solo hay hombres y mujeres. Claro, Lo demás es un invento. punto. Exactamente. Entonces vamos a dejarlo aquí. Nos vemos la semana que viene. Gracias por participar en esta sesión de Veridiálogos. No, hombre, Y nos Gracias vemos por en aguantarme. la siguiente Ok. reunión. Sale. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Igualmente, bye. Bye, Joe. Bye, Madre Siux. Bye, Bye, Abueli. hermanos, Bye, hermana, Joe, un abrazo. Joe. Bye.